Joaquín, los líderes religiosos, hombres de guerra. Y en esta deportación también se llevó al profeta Ezequiel. Esto no iba en la reflexión, pero lo tengo y lo comenté con la hermana Elba esta mañana, incluso con el pastor, que yo me preguntaba a mí misma por qué, si Ezequiel había ido en esa deportación, estaban estos falsos profetas y Ezequiel no había hecho nada, pero aclaré mi duda y era que Ezequiel pertenecía a una familia sacerdotal, pero tenía 25 años y el ministerio no se ejercía hasta los 30. Aclaré esa duda. Ajá. Dios esos falsos profetas le decían lo que ellos querían oír. Y muchas veces nosotros hacemos eso, el ser humano es así. A veces van detrás de predicadores porque les gusta cómo habla, porque hablan bonito, porque van a que les oren, le dicen cosas que ellos quieren escuchar. El Señor te va a dar una casa, el Señor te va a dar un carro, el Señor te va a dar dinero. Y ellos, y encima le dicen, así te dice el Señor. Y estas personas muchas veces no hablan de parte de Dios. Yo le estaba comentando a la hermana Elba, y esto tampoco está aquí, que a mí personalmente no me gusta que otras personas ajenas me pongan la mano. Para eso está mi iglesia, para eso está mi pastor, para eso están mis hermanas. Y para eso oramos, ¿verdad? Y ellos estaban escuchando a estos falsos profetas en su desespero. Dios les estaba diciendo, ustedes tienen que quedarse allí por 70 años. En buen puertorriqueño, no te vista que no vas. Te quedas. Tú vas con los que se quedan, como decía mi nieta. La promesa estaba sellada, pero el plazo no era negociable. La espera duraría 70 años. Dios les dio instrucciones de cómo debían vivir en un lugar que ellos consideraban temporal. Esa orden iba en contra de un regreso rápido. Habían sido llevados allí por su desobediencia. Y como ya dijimos, Dios al que ama, castiga. Yo lo veo de esta manera. Ellos necesitaban una rehabilitación. Estaban heridos, desorientados, en una tierra que no era la de ellos. Iban a escuchar a cualquiera que les dijera lo que ellos querían oír. Así somos. Los falsos profetas le decían que la cautividad terminaría pronto y en 2 años, estarían de regreso en Jerusalén. Pero Dios les da un mandato y les dice, dejen de escuchar esas promesas vacías que no vienen de mi parte. El exilio no será corto, durará 70 años. Hermano, 70 años, está duro. Esto significaba que la mayoría de los adultos que recibieron la carta morirían en Babilonia. Ellos debían dejar de vivir en modo de espera y asentarse en Babilonia. Las instrucciones eran muy claras. Debían edificar casas,
y habitarlas, dejar de vivir en tiendas, sembrar, cosechar y comer del fruto, casarse y tener hijos. Ellos debían multiplicarse. Y el versículo 7 dice, y procurad la paz de la ciudad Babilonia, a la cual os hice transportar. Dios les ordena orar y trabajar por el bienestar de sus opresores. ¿Por qué? Porque ahí era donde ellos iban a estar y donde ellos iban a encontrar. Esa paz era para ellos. Dios no quería que perdieran el tiempo soñando con el regreso, sino que aprendieran a vivir en medio de la adversidad. Hay una promesa de restauración, sí, pero hay un plazo. Dios establece el tiempo de su plan, lo que nos enseña que los planes de Dios tienen un tiempo y un proceso que no se puede apurar. Definitivamente estos 70 años del exilio fueron un castigo o una disciplina de parte de Dios, pero su propósito no era solo castigar, sino enseñar y restaurar. El propósito de Dios era reafirmar el corazón de su pueblo para que a su regreso pudieran servirle de la manera correcta. La razón principal por la cual habían sido deportados fue la idolatría. La verdadera relación con Dios se basa en la obediencia. Ellos entendieron que la verdadera paz y la presencia de Dios no dependían de estar en Jerusalén, sino que la presencia de Dios debía estar en su corazón. Hermanos, la paz, el shalom, no es la ausencia de problemas. Es tener la certeza de que Dios está con nosotros en medio de esos problemas. Estos 70 años fueron un tiempo obligatorio de disciplina y quietud, para que su pueblo dejara atrás la idolatría y la impaciencia y aprendieran a buscar a Dios de todo corazón. Jeremías 29:11 les ofrece la esperanza después del exilio. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dios les está diciendo, no me he olvidado de ti. Yo tengo el control de este proceso. Pensamientos de paz y no de mal. Su plan es reconstruir, no destruir, para daros el fin que esperáis, el futuro que Dios tiene guardado para ti, aunque lento en llegar, es cierto y culminará en restauración y bendición. El plan de Dios es el mejor, sin importar lo largo del camino. Dios no solo nos garantiza el futuro, sino que también nos enseña cómo vivir el presente. En el versículo 12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oiréis a mí, y yo os oiré. La impaciencia nos hace creer que debemos actuar nosotros. El exilio forzó a los judíos a entender que su primera acción no era la huida o la rebelión, sino la oración. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Cuando nos enfrentamos a la desesperación, a la incertidumbre, las deudas, la enfermedad, la soledad, nuestra reacción es buscar una solución rápida, cuando nuestra reacción debe ser la dependencia, esa dependencia que busca la presencia de Dios. Dios les recordó que a pesar de su ubicación en Babilonia, Él está disponible y escucha. La oración es la respuesta a la ansiedad. El versículo 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis
porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La impaciencia nos lleva a la búsqueda de soluciones fáciles y rápidas. La fe genuina exige la búsqueda de corazón. Mire, mi hermano, la promesa no es automática. Para recibir el shalom de Dios debemos dejar de buscar soluciones rápidas, los atajos, y dedicarnos a buscar a Dios con total sinceridad. Dios exige la búsqueda de corazón, pero yo les pregunto, ¿quién de nosotros no ha fallado en esta condición? ¿Quién no se ha cansado de esperar? Si nos remontamos más atrás a Génesis 16, vemos a Sara como ejemplo. Sara falló, fracasó en este punto. Aquí vemos una clara demostración de las dolorosas consecuencias de la impaciencia humana. Sara tenía una promesa gloriosa, pero la espera se volvió insoportable. Ella miró su vientre estéril y la lógica le gritó más fuerte que la promesa. En lugar de buscar al Dios de lo imposible con todo su corazón, ella parece que dijo, el plan de Dios es demasiado lento. Yo tengo mi propio plan. Y así ella tomó a Agar, la esclava. Su plan era la solución lógica, legal y rápida. Porque lo que ella iba a hacer era legal en esos tiempos. Era la solución lógica, legal y rápida a un problema que solo podía resolverse por medio de la fe y el milagro. Y esto tampoco estaba aquí, y me perdonan los caballeros, pero Abraham también falló. Abraham también falló porque Abraham pudo haber dicho no. El resultado no fue la paz, sino la contienda y la amargura que ha durado por generaciones. El atajo de la desesperación nos saca de la línea de la promesa y nos mete en la línea del conflicto. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El corazón de Sara se cansó de creer en lo imposible. El plan de Dios, hermanos, es el mejor. Pero solo lo hallaremos si lo buscamos con una fe inquebrantable, que no se conforma con menos. La impaciencia nos hace creer que Dios se ha olvidado de nosotros. El plan humano, el atajo que queremos tomar, muchas veces solo ofrece alivio temporal. El plan de Dios ofrece una restauración total y permanente que solo Él nos puede dar. El plan de Dios es el mejor porque es el único que nos puede restaurar completamente. Ningún atajo humano nos puede prometer eso. La lección de Jeremías 29 es que la presencia es la fe en acción. Dios nos da la promesa de un futuro de paz, pero nos exige la disciplina de una fe activa. Hoy muchos de nosotros estamos en nuestra propia Babilonia, con nuestro propio vientre estéril. Y yo les pregunto, ¿vamos a repetir el error de Sara? Yo también, hace poco, tuve que mirar mi propia Agar a los ojos. Mi Babilonia era un trabajo que me drenaba. La promesa era clara: Dios proveerá.
pero mi corazón estaba cansado de la espera. Y una voz dentro de mí me decía, resuélvelo tú. Así que comencé a buscar otro trabajo, pero no les niego que tenía miedo. No me importaba ganar menos, aunque había deudas, hay deudas que pagar. Yo solo quería salir de allí. Todos los días lloraba, yo hablaba con mis hermanas, les contaba al pastor. Las responsabilidades que yo tenía eran muchas, pero el miedo a que me fueran a asaltar una noche era mayor. Habían eliminado los guardias, yo tenía que cerrar todas las noches, tenía que ir a la oficina con las llaves enganchadas en mi cuello y en esta mano agarrando el dinero. Y yo siempre pensaba que cuando yo estuviera abriendo la puerta, yo tenía eso en mi mente, cuando estés abriendo la puerta te van a meter el pie para que no puedas cerrarla. Y como en la otra mano cargaba el dinero, pues iba a tener que dejar que me asaltaran. Y ahí mismo me iban a pedir que abriera la caja fuerte y yo la iba a abrir. Porque mi vida era primero. Tuve muchas malas experiencias. Me cambiaban los empleados del turno de la noche. Me dejaban en el almacén sin alarma. Y después yo no lo revisaba porque a la hora de mi turno yo no tenía que recibir mercancía ni hacer nada en el almacén. Pues yo no lo recibí. Y al otro día me decían, el almacén se quedó sin los candados, se quedó sin la alarma, no se puso la alarma. Pero es que no era mi responsabilidad porque yo no bregaba ahí. Pero a partir de eso tuve que comenzar todas las noches, encima de tener la persecución con lo del dinero, la persecución de que ve a ver si la alarma está puesta, ve a ver si los candados están puestos. A la hora de cerrar tenía que cerrar con una sola empleada. Y en lo que yo bajaba la cortina, cerraba abajo, la llave no quería salir porque estaba doblada. Sonaba la alarma y tenía que volver a repetir el proceso, volver a abrir, entrar, quitar la alarma y volver a salir y volver a poner la alarma. Era mucho. Llené para una famosa cadena de tiendas y me llamaron. El cambio era rápido, me sacaba de donde estaba. Y escuché, pero en ese intervalo de tiempo, cuando yo fui a esta entrevista, que no me agradó para nada, al salir de la entrevista, al terminar la entrevista, la persona que me entrevista me dice, Alison se va a comunicar contigo. Y eso como que me desanimó un poco, porque Alison es inteligencia artificial. Alison no es un ser humano. Pero me fui. Escuché muchas cosas de empleados que trabajaban ahí. Y las exigencias que ellos hacían, pues como que eran un poquito fuertes. Y yo decía, pues, me voy a ir ahí y voy a continuar con esta carga. Porque aquel trabajo no me iba a quitar el estrés. Posiblemente me iba a dar más estrés. Y llené en otro lugar donde yo desde hacía muchos años había tratado de entrar, pero nunca había podido. Y llené con la esperanza de que me llamaran. Había tratado de entrar ahí en muchas ocasiones.
La paga en ese otro trabajo seguía siendo mejor. No veía ningún indicio de que me fueran a llamar. Y Alison me llama. Y yo decía, ¿y ahora qué hago? Pero me aguanté. ¿Saben por qué me aguanté? Porque el versículo 11 de Jeremías 29 dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Y el 12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y yo seguí orando. Y volvió Alison y me llamó. Y entonces tenía la incertidumbre porque decía, no me llaman de allá. Alison me está llamando. Es una segunda oportunidad. Puedo aceptar ahora y olvidarme de aquel. Pero no, porque el versículo 11 no dice eso. Porque el versículo 11 dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Esperé. Y un día estando en la cama de mi casa, ya había perdido la oportunidad con Alison porque la había rechazado 2 veces. Estaba en la cama de mi casa y sonó el teléfono. Yo no contesto números desconocidos. Y contesté. Ay, hermano. Era una secretaria de un dentista para darme una cita para mi nieta. Enganché el teléfono y dije esto. Chica, pero a ti no te van a llamar. ¿Por qué tú estás esperando? Si a ti no te van a llamar de ese lugar, olvídate de eso de una vez. Y puse el teléfono a un lado. Y en ese momento en que pongo el teléfono al lado, entra un mensaje. Era del lugar donde yo quería. Era del lugar que yo decía, porque Dios sabe los pensamientos que tiene para nosotros, son pensamientos de bien y no de mal. Dios no me quería en aquel lugar. El trabajo es duro, porque no les voy a negar que el trabajo es duro. No sé cómo he sobrevivido a estos 3 viernes negros. Yo le decía al pastor esta mañana, pero la gente no se queda sin dinero. Pero yo creí en esa promesa. No podemos elegir la salida fácil de un plan Agar, sino la búsqueda profunda de un Dios que tiene garantizado nuestra victoria, nuestro plan Isaac. Dios nos garantiza la llegada, pero nos exige la fe durante el viaje. La espera no es un tiempo perdido. Cuando Sara se impacientó, actuó por impulso y trajo a Ismael. Cuando los exiliados en Babilonia querían volver a los 2 años, estaban ignorando el plan de Dios. ¿Por qué Dios nos exige esperar 70 años, 25 años, incluso solo 1 año, si Él ya tiene los planes para nosotros? Muchos ven la espera como un castigo, pero la Biblia nos enseña que la espera es el horno de Dios donde nuestra fe se prueba y nuestro carácter se forja. La espera no es tiempo perdido, es tiempo de preparación. Pastor, usted me puede leer Romanos 5 del 3 al 4. Romanos 5 del 3 al 4.
Dice bien, la tribulación produce paciencia, el dolor de la espera. El hecho de que la promesa no llega inmediatamente nos obliga a ser pacientes. Un carácter que Dios sabe que es lo suficientemente fuerte para sostener la bendición que viene. Y ese carácter culmina en esperanza. Una esperanza que ya no está basada en lo que ves, sino en lo que la palabra dice. Dios no solo nos da un futuro y una esperanza, sino que también está usando el proceso para darnos el carácter que necesitamos para vivir ese futuro. Por eso, al igual que los exiliados en Babilonia, debemos mantenernos fieles a la espera, porque la fidelidad en el proceso es lo que Dios honra. En mi espera yo me detuve ahí, en Jeremías 29:13. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Yo me di cuenta que aceptar el atajo de Allison era dejar de buscar a Dios de todo corazón. Decidí esperar, orar y buscar a Dios con ese corazón que temblaba de miedo. Comprendí que el plan de Dios no solo es el mejor plan, sino es el único que produce paz. Recientemente una compañera del otro trabajo pasó por allí. No sé si fue casualidad porque iba a comprar algo. No sé si fue para verme y asegurarse de que yo estaba trabajando allí. Pero ella me hizo este comentario: tuviste suerte al entrar aquí, porque yo he tratado muchas veces y no es tan fácil. Yo por un momento pensé que aunque en la compañía hay personas mayores, mucho mayores que yo, que tal vez no me iban a coger porque iban a coger a alguien más joven, pero no fue así, porque es Dios quien nos pone. Y cuando ella me dijo eso de que tuviste suerte al entrar aquí, yo he tratado y no es tan fácil. Yo le dije, suerte no, fue la gracia de Dios. Cuando usted se sienta sin esperanza y piensa que está cansado de esperar, le hace Jeremías 29, hermano. Hasta aquí mi parte, el Señor los bendiga. Hermana Elma. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios, qué bueno, qué maravilloso. Te faltó mucho. Aleluya, te adoramos, Dios. Vamos a ponernos de pie. En Isaías 55 dice el Señor bien claro: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Aleluya, mis pensamientos más altos que los tuyos. Así que a su nombre sea la gloria. No siempre vamos a entender el porqué de esa espera. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana que nos ayude. Nos ayude a refugiarnos en sus promesas. Nos ayude a esperar el tiempo de Dios. Como dice Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Todo lo que se quiere aquí, debajo del cielo. Aleluya. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Dios del cielo. Padre, gracias por esa palabra, Dios mío, poderosa, que tú has traído a nuestras vidas en esta mañana. Dios del cielo, a través de tu sierva, Dios mío. Bendícela de manera especial, Dios mío, porque la has usado como instrumento poderoso en tus manos, Dios mío. Padre, ayúdanos, Dios del cielo, a permanecer, Dios mío, esperando y confiando, Dios mío, que tú siempre tienes el control de todas las cosas, Dios mío. Que no nos adelantemos, aleluya, sino, Padre Santo, danos la fuerza, danos la fe, la confianza, Dios mío, para poder nosotros mantenernos, Dios mío, esperando tu voluntad,
haciendo tu voluntad, Dios del cielo, y creyendo, Dios mío, que tú, Rey de Gloria, Jesús de Nazaret, eres quien tienes el control de nuestra vida y tienes la última palabra, Dios mío. Gracias, Señor, aleluya. Fortalécenos en esta mañana, Padre Santo. Si hay algún pensamiento contrario, Dios mío, de no seguir esperando en ti, hoy se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Santo, hoy tú fortaleces nuestra fe, nuestra confianza y nuestra seguridad, Dios mío, de que tú eres un Dios de pacto, un Dios que promete, un Dios que cumple, Dios del cielo. Gracias, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Necesitamos de tu presencia, Dios mío, cada día en nuestras vidas, Dios del cielo. Gracias, Señor. Sigue mostrándonos tu gloria. Sigue dirigiendo nuestros pasos, Dios mío. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Aleluya. Dios les bendiga nuevamente. Ahora le voy a pedir, bendito Dios, nuestra hermana Carmen. Aleluya, que pase por aquí para que, ¿verdad?, lea la lección de hoy. Bendito Dios, aleluya. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. Hoy vamos a leer la lección número 6. En el expositor se encuentra en Deuteronomio 10, del 12 al 22. Se llama digno de ser adorado. El que no tenga expositor, la Biblia. Tema de la unidad. Perspectiva cristiana del libro de Deuteronomio. Objetivo. Después de estudiar esta lección, el alumno entenderá que debe adorar y servir solamente al Dios creador revelado en la Biblia. Reconocerá la relación entre amar a Dios y amar a sus semejantes. Apreciará que Dios es digno